Buenas tardes, noche, mis queridos amigos. Los saludo de manera especial. Les habla el instructor Ilkin Ricardo Moreno Suárez para que tengamos en el referente para la noche de hoy, según acuerdos, nuestra transmisión para la actividad número 2 de nuestro curso Reclutamiento de Talento Humano mediante redes sociales. En ese orden de ideas les doy la bienvenida y les invito a que por favor revisemos el cronograma de formación para que tengamos una amplitud o una precisión de lo que debemos entregar para esta actividad. Programa General de Actividad, Reclutamiento de Talento Humano mediante redes sociales. Recuerde que ya hicimos la transmisión anterior relacionada con la actividad número 1, relacionada con ese mapa conceptual sobre planeación para el reclutamiento de personas, y aquí vamos a entregar diapositivas dinámicas sobre el proceso de selección de personal y convocatoria. Repito, diapositivas dinámicas sobre el proceso de selección de personal y convocatoria. Hoy, 24 de septiembre de 2025, 6 de la tarde. A ustedes muchísimas gracias por su acompañamiento. En ese orden de ideas tenemos aquí una unidad temática relacionada con convocar y seleccionar candidatos según competencias con un resultado de aprendizaje de reclutar candidatos teniendo en cuenta el perfil de competencias, y las evidencias las entregamos del 24 de septiembre al 1 de octubre, pero como hemos tenido dificultades en plataforma, vamos a hacer entregas sin importar si ya entregamos antes o no. Tenemos plazo hasta el 16 de octubre, repito, 16 de octubre del 2025, tenemos suficientes días adicionales, y la estrategia que hemos aplicado es entregar la mayor cantidad de transmisiones lo más posible con anticipación para que ustedes tengan todo el material y la explicación por parte de su instructor con anticipación y tengan suficientes días para la entrega sin inconvenientes, y lo esperamos hacer hasta, repito, el 16 de octubre. A ustedes, repito, bienvenidos y los felicito por estar en esta transmisión. En ese orden de ideas, entonces, repito, la evidencia que entregamos, diapositivas dinámicas sobre proceso de selección de personal y convocatoria. Eso es en el espacio del foro correspondiente. Vamos a irnos entonces a la guía de formación, actividad de la guía de aprendizaje, y abrimos la guía y vamos a irnos exactamente a ese recurso número 2 que nos está invitando. A ver aquí, que no quiero abrir, claro que ya. Nos está invitando a entregar el material formativo de esa actividad de la 4, la 3 y la 2 la tenemos aquí arriba en la página 4. Foro de diapositivas dinámicas sobre el proceso de selección de personal y convocatoria. Esa es la evidencia que vamos a entregar para que la tengamos en cuenta. Esta actividad se centra en identificar el perfil de competencias para el reclutamiento del personal, donde podremos apropiarnos del concepto de una convocatoria, fuentes de reclutamiento, ya sean digitales, por aviso, por correo electrónico, ¿cierto? Por donde vamos a recibir esas hojas de vida, plataformas digitales y repositorios. Claro, tenemos que estar muy pendiente también de revisar el material formativo o el componente formativo que se llama planeación y convocatoria para el reclutamiento de personal. Ahorita lo vamos a vislumbrar. ¿Qué vamos a hacer? Realice unas diapositivas, cuantas, las que usted requiera, las que usted sienta que son necesarias para presentar el material, ¿cierto? Realice unas diapositivas dinámicas sobre el reclutamiento de candidatos, teniendo en cuenta el perfil de competencias, en donde deberá tener en cuenta las herramientas de las TICs, porque recuerde que este curso es especializado en, en plataformas, ¿cierto? En TICs, como apoyo, reclutamiento de fuentes para una convocatoria y las plataformas digitales. Después deberá compartir su actividad por el foro, donde deberá hacer aportes a sus compañeros y destacar lo más significativo del tema que según usted pudo evidenciar. Para su realización puede utilizar el programa, aplicación o formato tecnológico de su elección, pero claro, obviamente que yo lo puedo abrir aquí en el sistema de Desayuno. A continuación se relacionan algunos aspectos para tener en cuenta en la realización: lectura detallada del componente formativo. Al momento de crear las diapositivas dinámicas debe tener en cuenta elegir la presentación o plantilla, crear un título. No se les olvide entregarlas con portada y cibergrafía marcadas, ¿cierto? No, no es unas diapositivas ahí hechas sin marcar, tienen que estar marcadas. Evite usar bloques de textos muy largos y utilice animaciones, por eso habla de animarlas. Usar imágenes con una buena calidad, plasma lo más importante, y utilicen las normas de calidad APA que se utilizan para la presentación de informes o elaboración de trabajos. Muy bien.
Ahora nos vamos entonces al material formativo, ¿cierto? Correspondiente, nuevamente, y vamos a examinar el componente formativo correspondiente que nos está dando relación, planeación y convocatoria para el reclutamiento de personal. Ese material específicamente vamos a desarrollarlo. Aquí lo tenemos. Planeación y convocatoria. Recuerda que este material está sirviendo para la actividad número 1 y 2. Y aquí lo que vamos a hacer es proceso de selección de personal y convocatoria. Entonces vamos a irnos específicamente a ese tema, ¿cierto? Porque pues ya se presentó el anterior. Aquí en el material lo tenemos, planeación y convocatoria, ¿cierto? Nos está hablando del reclutamiento, de la contextualización de la empresa y nuevas técnicas de selección de talento humano. Vamos a revisar nuevamente lo que nos está diciendo sobre el proceso de selección de personal y convocatoria. Convocatoria y proceso de selección de personal. Entonces, planeación del reclutamiento y nuevas técnicas de selección. Voy a irme aquí exactamente a planeación, porque ya vimos el anterior, ¿cierto? Y recuerden que yo estoy haciendo la presentación, pero no el detalle, ¿cierto? Ustedes van a, obviamente, hacer la entrega correspondiente de la lectura juiciosa, del material formativo completo, ¿cierto? Hay una planeación que se genera antes de todo el proceso, donde se revisa la vacante o nuevo puesto de trabajo, ¿cierto? Hay que revisar eso, se notifica la necesidad del, recurso, del tema a recursos humanos, descripción del puesto de trabajo, hay que sacar las características de dónde, de ese manual de funciones que se supone que debe estar actualizado, donde se detallan los elementos propios de cada uno de los cargos de la empresa. Perfil del candidato, de allá se extrae, ¿cierto? O se revisa o se actualiza. Medios de reclutamiento de personal, ¿por qué medios se va a hacer la socialización de ese ejecutivo de buscar el personal? Radio, prensa, red social, ¿cierto? Recepción de la información, de qué manera se va a recepcionar, de qué manera se va a desarrollar ese proceso de reclutamiento de personal. Anuncios, bases de datos, bolsas de empleo, ferias de empleo, páginas web, portales de empleo, recomendaciones, redes sociales, consultoras, ¿cierto? Relacionadas, especializadas en el tema. La planeación de reclutamiento se tiene en cuenta algunos aspectos que se deben definir. Entre estos se encuentran quién se hace responsable del proceso de reclutamiento, el periodo de tiempo, la metodología que se va a establecer para el reclutamiento del personal. Algunos elementos importantes. El proceso de selección se realiza a través de las siguientes pautas. Se hacen entrevistas, se realiza una selección del currículum, se seleccionan los primeros candidatos, se realiza un informe final, se informa a la persona seleccionada, se comunica a los no seleccionados la decisión y se da inicio al proceso de admisión para el seleccionado. Eso como unas pautas que se deben tener en cuenta, ¿cierto? Aquí tenemos el perfil del cargo y ocupacional. En este apartado es importante que las empresas y el área asignada como responsable del proceso definan muy bien el perfil del cargo. Su definición no debe ser exagerada y en cambio debe ser aterrizada a la necesidad funcional que exige o amerita la vacante mencionada por la empresa. Para su construcción o definición es importante responderse una serie de preguntas o interrogantes que permitirán definir de manera adecuada el perfil del cargo. Estos interrogantes son, ejemplo, se justifica el cargo, para qué se necesita, cuáles son los principales criterios de selección, para qué y cuál es la misión y el resultado de tal caso, cuál sería el candidato ideal, cuáles son sus responsabilidades, qué componente necesita demostrar, cuál sería el talento principal y cómo los identifica. Esos son como argumentos necesarios para que se sustente de una forma técnica la creación de un cargo o de una persona que se vaya a contratar y el más importante, si la empresa tiene el presupuesto para que se contrate, esa persona debe estar garantizada. Existen aquí nuevos elementos. Al momento de elaborar o construir un perfil de cargo ocupacional se debe tener presente al menos las siguientes etapas. La etapa uno consiste en identificar las funciones propias del cargo, quién se puede emplear, la descripción y el análisis de cargos. La etapa 2 permite describir las competencias básicas requeridas. Aquí es importante tener en cuenta su formación profesional y sus niveles educativos. Etapa 3 describe las competencias generales con relación a funciones, requerimientos, condiciones y relaciones del cargo. Etapa 4 permite describir las competencias técnicas específicas del cargo. Fuentes de provisión de personal. Esta parte es importante. ¿A través de qué herramienta o qué técnica se va a implementar el reclutamiento o la obtención de esos perfiles? Entonces, a través del reclutamiento interno, es decir, la empresa tiene personas que se pueden promover para ocupar ese cargo o más bien prefiere generar la creación de nuevas personas que vienen de afuera de la empresa, ¿cierto? Entonces, ahí deben existir unas bases de datos
Si es que hay, podemos tomar, digamos, como repositorio, ¿cierto? De candidatos que puedan tener el perfil dentro de la empresa o externos, bases de datos de antiguos candidatos que ya se hayan examinado para evitar desgastes, enlaces sindicales si es que se necesitan, también para que el sindicato entre dentro de los procesos referidos por personas de la empresa o amigos de la empresa, recontratación, personas que ya se hayan salido de la empresa y que volvemos a tener en cuenta para la contratación, plan de crecimiento. Mediante el crecimiento profesional se evalúa cuál trabajador puede encajar en la nueva vacante, que es en el caso de requerimientos de personas internas. Fuentes de reclutamiento externo, tiene ventajas porque vamos a refrescar la empresa con esos nuevos candidatos. Son personas que vienen actualizadas o con nuevas ideas y esos elementos son muy interesantes para el crecimiento de la organización. Principales fuentes de reclutamiento externo, portales de empleo, redes sociales, eventos, bolsas de empleo especializadas, ferias de empleo, blogs, contenidos de multimedia en YouTube que describan lo que es trabajar con la empresa. Las empresas a veces tienen también eh, en esos medios sociales, ¿cierto? De redes sociales, los perfiles también los puede convocar a través de las plataformas de redes sociales de la misma empresa. Convocatorias, ¿cómo se realizan? En lo que respecta a la fase del proceso para revisar convocatorias y aplicar, se encuentran, ¿cierto? Análisis de funciones sociales de convocatorias, revisar las características de la convocatoria, identificar la función y características de los formularios, utilizar convocatorias y formularios. Por otro lado, se encuentran las partes de la hoja de una convocatoria. Estas deben contener fecha, nombre del cargo, quién la convoca. Se debe decir muy claro a qué convoca. La asamblea debe reunirse después de la convocatoria para tomar las decisiones de cuáles son los candidatos que crearon y emitir los cobros correspondientes. Y por último, definir la fecha y lugar donde se realizarán o se darán a conocer los últimos resultados. A continuación, se mencionan algunos pasos y requisitos para publicar una convocatoria, elegir un buen nombre para la convocatoria, explicar clara y brevemente de qué se trata la convocatoria, utilizar la imagen destacada de buena calidad fotográficos, descripción de la convocatoria, incluir el email de contacto para consultas, aclarar dudas de la convocatoria. Debe haber claridad de los textos que permitan saber cuáles son las expectativas de esa convocatoria. Y aquí generan otros más adicionales que les invito a leer. Nuevas técnicas de selección de talento humano 5.0 está referido a los temas digitales, ¿cierto? Cómo es que se trabaja ese tema. Esta lectura es muy juiciosa, por favor, muy juiciositos con esta lectura, definir el cargo, reclutar, evaluar, seleccionar, organizar a través de esos elementos digitales. Por otra parte, se encuentran algunas características del proceso de selección del talento humano. La conectividad es la principal, ¿no es cierto? Que la gente esté conectada a los medios de Internet para poder generar los procesos correspondientes. Personalización, crear una relación del candidato que permita el intercambio de información, tener huella del candidato, Big Data, ¿cierto? Esos procesos requieren que exista una conectividad permanente entre el candidato y la empresa, porque se habrán muy seguramente entrevistas inclusive virtuales. Marketing disruptivo y contratos flexibles para las personas. Planeación y convocatoria para el reclutamiento de personal, sistemas, pruebas, videos, entrevistas, bot, banco de datos y redes sociales profesionales que se utilizan para tal fin. Para realizar el proceso de selección por medio de nuevas técnicas de selección 5.0, se debe tener presente algunos de los procesos a continuación. Hacer una parametrización del proceso, realizar las entrevistas, uso de redes sociales, identificar el número de candidatos, filtrar, evaluar y realizar entrevista, análisis de candidatos, informe del proceso de elección, comunicación, selección, elección del candidato y contratación. Les voy a invitar a ustedes a que obviamente se empapen todo el material formativo correspondiente. Está muy bien explicadito, como ustedes se están dando cuenta. Por favor, revísenlo detenidamente, muy juiciosamente en la lectura. Está muy sencillo de comprender para que ustedes, por favor, tengan el acercamiento correspondiente. Aquí por tiempos no nos da, pero ustedes, por favor, les invito a que lo revisen. Aquí bajamos y vamos a encontrar eh, lo siguiente que debemos tener en cuenta. Entonces, ya vimos la guía, ya hicimos la lectura juiciosa del material formativo, componente de planeación y convocatoria y vamos a hacer la entrega en este foro de dinámica sobre el proceso de selección. Hay algunas personas que ya me entregaron, ¿cierto? Pero pues yo no voy aquí a mostrar esas entregas. Algunas ya están evaluadas y la idea es que ustedes, por favor, sean juiciosos para la entrega de ese informe actividad número 2. Recuerden que nos vamos a encontrar para el próximo
26 de septiembre a las 6 de la tarde para la evidencia, foro lista chequeo sobre fuentes de información para selección del personal. A ustedes muchísimas gracias y que